Hoy te platicaré del plagio a dos abuelitas, del cateo a la casa de un feminicida serial y del peritaje que hizo la Fiscalía General de la República en un narcotúnel de Tijuana. Bienvenidos al Caporal del 8 de junio. Comenzamos. Ocurrió en Acapulco, Guerrero, un lugar azotado por la inseguridad. Fueron grabados 4 policías municipales aparentemente robándole las pertenencias a un ciudadano. Inicialmente los agentes se dispusieron a llevarse al hombre, pero después decidieron dejarlo en libertad, no sin antes quitarle la cadena, la cartera, entre otros objetos. Esto ocurrió en la calle José Valdés Arévalo, en la zona centro de este municipio turístico. Autoridades municipales informaron que ya tienen conocimiento de este video y que se encuentran investigando el caso. Le robaron su celular al pobre. Alrededor de las 10 de la mañana de este lunes 6 de junio, dos mujeres adultas mayores llegaron en una camioneta a una gasolinería. Esto en el municipio de Ciudad Obregón, en el estado de Sonora. Las cámaras de seguridad del establecimiento grabaron sus movimientos y se ve cómo hombres encapuchados con armas largas las bajaron del vehículo en el que ellas iban, las subieron a otra camioneta y se las llevaron por la fuerza. Por este hecho, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que ya trabaja en el caso, que ya estaba trabajando justo en este caso en coordinación con la Fiscalía del Estado. El diario local El Imparcial aseguró que una mujer contó, una de las dos secuestradas, contó de forma anónima que las trataron muy bien, que lo que había pasado es que el familiar de su amiga había secuestrado a otra señora. Entonces, a ellas dos las secuestraron para usarlas como moneda de cambio, es decir, para que a cambio de ellas liberen a la otra persona. Aseguró que solamente iban por su amiga, por una de las dos mujeres, pero los delincuentes no pudieron identificar a cuál de las dos tenían que secuestrar, por lo que se llevaron a ambas. Las mujeres fueron liberadas ese mismo lunes por la noche. A mi canal secundario llamado Vlogs del Caporal, en donde subo la versión corta de estos videos en vivo que ves en este momento, te traje este video. Te voy a dejar el link en la descripción de esta transmisión. La detención de Javier López Zavala, ex candidato priista a gobernador de Puebla en el año 2010, acusado de ordenar el asesinato de su expareja, la activista Cecilia Monzón, el pasado 21 de mayo en San Pedro Cholula. Entre el asesinato y la detención
que ocurrió el pasado 6 de junio, a México llegó desde España la hermana de la víctima, Elena Monzón. Ella llegó para hacer todo lo posible porque haya justicia en el crimen cometido en contra de su hermana. Incluso fue Elena quien señaló que su hermana fue asesinada cuando estaba por demandar a Javier López Zavala para que le dé pensión por el hijo que habían tenido en común. A pesar de la detención del sospechoso, Elena Monzón se dijo amenazada por la red de influencias que el priista ha tejido, principalmente en Puebla. Y este miércoles 8 de junio, Elena aseguró que por causas desconocidas habían estado bajando los espectaculares que contrató en donde hace la exigencia de justicia por el asesinato de su hermana. Para las 2 de la tarde con 20 minutos de este 8 de junio, Elena subió a Twitter un video en donde asegura que estaba siendo seguida en ese momento por personas a bordo de un vehículo. En ese video pidió apoyo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla y a la Embajada de España en México. 2 horas más tarde, también vía Twitter, informó que ya había recibido apoyo por ambas instancias y que por fortuna ella estaba bien. Hola mundo, nos están siguiendo en este momento, intentan seguramente asustarnos, aunque probablemente se trate de algo más. Como saben, ayer se procedió por parte de Fiscalía a detener al señor Javier López Zavala, entonces consideramos que nuestra vida está en peligro en este momento y lo digo al mundo porque necesitamos ayuda, necesitamos que el gobierno actúe, que la Fiscalía nos proteja y que la justicia se imparta. En este video, en este canal, te platiqué del presunto feminicida serial, Greg N., acusado del asesinato de varias mujeres a las que atrajo con ofertas de empleo para quitarles la vida una vez que las citaba para una entrevista de trabajo. Las autoridades pudieron de hecho dar con él tras el asesinato de Viridiana Moreno, una joven a la que contactó en Ciudad Cardel en la antigua Veracruz. Este miércoles 8 de junio se informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas catearon la vivienda del detenido ubicada en el municipio de Córdoba. Según las mismas autoridades, el objetivo del cateo era revisar si no había adentro de la casa restos humanos, ya que vecinos se habían quejado de malos olores proviniendo de ese inmueble. En tanto, en la comunidad de Tlaltetela, de donde era originaria Viridiana, familiares y vecinos hicieron una marcha y cantaron las mañanitas, porque precisamente hoy, este 8 de junio, hubiera cumplido años la joven. A la fecha, aunque la versión oficial es que ya encontraron los restos de Viridiana y que Greg fue el presunto homicida, los familiares de la joven no han reconocido que los restos encontrados correspondan a los de Viridiana, y de tal forma que ellos continúan con la búsqueda de la víctima. Que cantaba el rey David, hoy por ser la de 3 años te las cantamos a ti. En Zacatecas no cesa la inseguridad. La mañana de este miércoles 8 de junio fueron encontradas 2 bolsas con restos humanos. Los hallazgos fueron hechos en 2 puntos distintos, pero dentro del libramiento Tránsito Pesado en el municipio de Guadalupe alrededor de las 8 de la mañana y con un mensaje intimidatorio escrito en cartulinas. Por este hecho fue implementado un operativo sin detenidos reportados hasta este momento. El 17 de mayo te traje este video a este canal, lo estás viendo en pantalla. El aseguramiento de un narcotúnel que comunicaba Tijuana con San Diego. Te muestro ahora imágenes del día del aseguramiento. Este miércoles 8 de junio, la Fiscalía General de la República ha informado que concluyó finalmente los peritajes, que se trata de un narcotúnel de 242 metros de longitud, ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Nueva Tijuana, que al interior encontraron 4 cartuchos. Había también una tapa de acero con un sistema hidráulico, de hecho lo estás viendo en pantalla. Y pues da justo a la excavación que tiene aire acondicionado, rieles, luz y un sistema de ventilación. Para entrar al túnel había una escalera, de hecho también la estás viendo en este momento, una escalera
Y fue posible, una vez que lo encontraron, fue posible avanzar 25 metros a lo largo del túnel. Sin embargo, este ya se encontraba colapsado. Estás viendo ahora la imagen del otro lado, del lado estadounidense. El túnel ya estaba colapsado, de tal forma que las autoridades, la fiscalía, no pudo continuar. El inmueble fue encontrado cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando soldados estaban haciendo un recorrido de vigilancia el pasado 15 de mayo. Y vieron entonces a una persona armada en la calle Sor Juana Inés de la Cruz. Al ver la persona armada a los soldados, este civil se dio a la fuga y se quiso esconder en la casa. Pero en la huida se le cayó un cartucho útil. Los soldados entonces lo que hicieron fue asegurar el domicilio y fue allí, posterior a una orden de cateo, que encontraron este túnel. Sin embargo, ya no reportaron de personas detenidas. Te comparto el último video grabado por la Fiscalía General de la República, compartido hace apenas unas horas. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos ahorita en 10 minutos en Twitch. La liga de esa red social y de todas mis redes sociales los encuentras en la descripción de este y todos mis videos. Muchas gracias. Y va así y va bajando.